Está colapsando, o sea, un segundo aquí hay que pensar. Venid a ver. Lo veo fatal. El Nico Caucido son súper interesantes. Sí. No puedes mirar, no, que me engancha. Creo que se ha hackeado, Bueno, si os parece, continuamos porque vamos ajustados de tiempo y como comentaba anteriormente en el acto de inauguración, el programa es bien denso y por tanto vamos a continuar. Y siguiendo en la tónica esta poco protocolaria, no vamos a hacer grandes presentaciones. La mayoría conocéis a nuestros próximos intervinientes, son los profesores Gerardo Pisarello y Antonio de Cabo de la Vega. Entonces, decir simplemente que Gerardo Pisarello, el profesor Pisarello, es profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona y el profesor Antonio de Cabo es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid. Pisarello hablará sobre los procesos constituyentes y radicalización democrática, algunas lecciones históricas, y a continuación el profesor de Cabo hablará sobre las posibilidades prácticas de la activación del poder constituyente en la actualidad y los obstáculos jurídicos y políticos que puede tener. Sin más, tiene la palabra el profesor Pisarello. Bueno, moltes gràcies i bon dia a tothom. Bueno, como podéis imaginar, mi posición en esta mesa después de la intervención del profesor Carlos de Cabo no es nada sencilla, pero al hilo de lo que él ha planteado, me gustaría a mí también intentar, plantear algunas reflexiones acerca de la relación entre poder constituyente y democracia, o dicho de otra manera, entre poder, digamos, la idea del poder constituyente popular, que es una categoría, una noción, digamos, que se teoriza en el marco de la Revolución Francesa en el siglo XVIII, pero que tiene, digamos, antecedentes bastante relevantes, y que es una categoría, efectivamente, como se decía antes, que a pesar de que en su momento juristas como Carré de Malberg ya la definían como uno de los problemas capitales del derecho público moderno, es una categoría que ha permanecido deliberadamente eclipsada, ¿no? Quiero decir, hace 2 o 3 años posiblemente hubiera sido imposible, hubiera parecido una cosa fuera de la realidad, organizar un seminario donde se discuta sobre el poder constituyente, ¿no? Porque la categoría de poder constituyente democrático, de poder constituyente popular, es una categoría que ha estado prácticamente reducida a una suerte de concepto metafísico, y como bien decía el profesor Carlos de Cabo, este ocultamiento no es gratuito, tiene una función ideológica, y la función ideológica precisamente es ocultar la tensión que históricamente ha existido entre poder constituyente democrático, popular, por un lado, y poderes constituyentes oligárquicos o autocráticos por otro, ¿no? La historia, digamos, la humanidad en buena medida es una historia de tensiones entre procesos de democratización y de desdemocratización, y el ocultamiento de la temática del poder constituyente democrático tiene que ver con la primacía en las últimas 4 décadas posiblemente de un poder constituyente oligárquico que en realidad ha venido actuando como un poder desconstituyente de las precarias conquistas que el poder constituyente popular había conseguido, como digo, en los últimos tiempos, ¿no? Y por eso me parece que puede ser útil, el profesor Carlos de Cabo ha adelantado algunas de estas cuestiones, hacer un ejercicio de historia conceptual
de recordar de dónde vienen estas categorías, la categoría de lo constituyente, la categoría de lo democrático, para ver efectivamente cómo esas categorías que están profundamente enraizadas en la historia del constitucionalismo moderno han sido deformadas de tal manera que hoy resultan en buena medida irreconocibles, ¿no? Por tanto, digamos, en este ejercicio de historia conceptual que yo me propongo de manera muy sucinta y quizá superficial hacer en esta media hora que se me ha concedido, creo que habría efectivamente que comenzar por decir que la idea de constituir democráticamente es una idea que, digamos, está presente ya en la antigüedad, ¿no? Tanto la idea de constituir como la idea de democracia. Constituir es una expresión que viene del latín, ¿no? De cum statuere, de instituir con, que aparece, digamos, y tiene su desarrollo más cabal en el derecho público romano, republicano, y la idea de democracia, como todos sabemos, tiene su origen en el contexto de los regímenes políticos áticos, ¿no? Con anterioridad. Si uno se fija, digamos, qué supone en el derecho público republicano romano la idea de constituir, claramente esa idea, digamos, viene vinculada a una práctica digamos, legislativa específica y superior a otras prácticas, porque es el poder de digamos, iniciar cambios legislativos radicales. Cambios legislativos que permitan precisamente eso, ¿no? Cum statuere, es decir, refundar junto a otro las relaciones de poder que existen en la sociedad. Este es el sentido dominante de la idea de la República Romana y, sin embargo, es una idea de constituir que desaparece luego en el Imperio, donde constituir o lo que se constituye viene prácticamente reducido a lo que decide jurídicamente el emperador, ¿no? Pero en ningún caso, digamos, ya tiene esa connotación de refundar radicalmente las relaciones de poder. Y algo similar ocurre, ahora volviendo a un concepto anterior, con el concepto de democracia, que, como se decía anteriormente, ya en sus orígenes es un concepto que aparece con una fuerte connotación de clase, algo, digamos, totalmente distinto a cómo se identifica la democracia en la actualidad. Si uno se fija en la idea de democracia que existe en los clásicos, como por ejemplo en Aristóteles, la democracia es efectivamente el gobierno del mayor número, es el gobierno de los muchos frente al gobierno de los pocos, pero no solamente tiene esta connotación numérica, el gobierno de los muchos numéricamente, sino también el gobierno de los muchos que además son los pobres libres. Es decir, la democracia es el gobierno de los pobres libres, es el gobierno de las clases no plutocráticas, frente al gobierno de las minorías económicas y las oligarquías, ¿no? En Aristóteles está clarísimamente presente esta fuerte contraposición entre democracia y oligarquía como dos categorías políticas que tienen un fuerte contenido de clase. Bueno, tanto la noción de constituir en el sentido republicano clásico como la idea de democracia como una categoría, ya digo, socioeconómica, eran categorías tan conflictivas que prácticamente desaparecieron durante muchos siglos del lenguaje político y del lenguaje jurídico, ¿no? Después de la República Romana y después de la democracia ática, uno, digamos, se encuentra con que la idea de democracia como se entendía originalmente desaparece, no se vuelve a utilizar en el mismo sentido, y tampoco la idea de constituir, que marchan, digamos, como ideas separadas y por otro lado olvidadas. ¿Cuándo se produce la recuperación y la convergencia de estos conceptos? ¿Cuándo se produce la convergencia que permite hablar de constituir democráticamente? Y que es la que está vinculada a la noción de poder constituyente democrático o de poder constituyente popular. Bueno, vuelve a aparecer, digamos, tardíamente en las últimas épocas de la Edad Media. Por ejemplo, una de las principales manifestaciones de esto tiene lugar en el siglo XIV con autores como Marsilio de Padua. Cuando Marsilio de Padua escribe su famoso Defensor Pacis en 1324, se plantea, digamos, un dilema básico de la época, ¿no? Es decir, hay un conflicto entre el emperador y el papa, en este caso entre Luis IV y Juan XXII, y entonces Marsilio de Padua tiene que establecer a quién corresponde la soberanía. Bueno, Marsilio de Padua dice que la soberanía no le corresponde ni al papa ni al emperador, porque ninguno puede constituir al otro, es decir, ninguno puede autorizar el ejercicio del poder por parte del otro. ¿Por qué? Porque el único sujeto que puede constituir a esos poderes es el pueblo. El único sujeto que puede constituirlo es un sujeto externo, es una fuerza extrainstitucional que Marsilio de Padua designa con diferentes terminologías. A veces habla de pueblo,
pero a veces habla también de la multitud necesitada, ¿no? Y aquí ya hay ecos de la idea originaria de democracia, la multitud necesitada, la multitud en asamblea, que es, digamos, la fuerza capaz de constituir a los otros poderes. Bueno, aquí ya vemos cómo, en el siglo XIV, vuelve a aparecer con mucha fuerza estas categorías que van a preconcebir la idea de poder constituyente democrático, ¿no? La existencia de una fuerza extrainstitucional que instituye a la autoridad política, que es la que determina las formas de gobierno, y esto es muy importante, que no tiene ningún origen divino, no tiene ningún origen trascendental, es una fuerza material. Aquí hay una gran ruptura, digamos que es la que produce Marsilio de Padua, que incluso cuando intenta explicar la justificación del pueblo como figura constituyente, recurre a los escritos de Aristóteles y de Galeno sobre los animales, ¿no? Hace una comparación material, dice el acto de instituir, de crear un gobierno nuevo y de condicionarlo, es un acto, digamos, material que se puede equiparar al nacimiento de un animal, incluso. Por lo tanto, la idea esta de poder constituyente democrático se va incubando ya como una idea fuertemente secularizada, como una idea, digamos, profana, donde queda muy claro que hay dos tipos de poderes. Hay un poder que es el que participa en la constitución de un orden, y ese es un poder superior, y hay otro poder que es el que gobierna dentro de ese marco constituido. Y ese poder que constituye el orden, lo que luego será el poder constituyente, tiene superioridad sobre el poder constituido. Esto es muy importante, como digo ya, en ese, digamos, escenario donde donde va a fermentar la idea de revolución democrática, y que luego se va a ir afirmando en los siglos siguientes. Se va a ir afirmando, por ejemplo, con las teorizaciones de los monarcómanos, ¿no? Que los monarcómanos lo que vienen a decir es ese poder constituyente popular en situaciones extraordinarias, cuando el gobierno es tiránico, cuando el gobierno es despótico, es un poder que se puede activar como poder de resistencia destituyente. Tan destituyente que es posible matar al tirano cuando el tirano abusa de su poder. Es decir, hay la justificación de que frente a un acto, digamos, abusivo por parte del poder, cuando ya no es posible restablecer, como decían los medievalistas, la constitución mixta, le cabe a ese nuevo poder constituyente actuar como un poder destituyente del poder arbitrario y constituyente de un nuevo orden, ¿no? Esta idea, digamos, también aparece en los monarcómanos y luego aparece en autores como Althusius, ¿no? Althusius es del siglo XVII, en 1603, donde queda claro ya que no solamente Dios, es decir, una figura divina, tiene capacidad constituyente, sino que, como decía antes, el pueblo también tiene esta potestas constitutiva, ¿no? Que en el caso de Althusius es muy interesante porque dice, digamos, pensemos en que todos estos autores están teorizando contra el Estado absoluto. Y entonces lo que dice Althusius es, cuando el pueblo es el que constituye, no constituye para crear un Estado, sino que constituye para crear formas políticas diferentes, que en el caso de Althusius es formas federativas, ¿no? Un poco esto tiene algún eco con las ideas con las que cerraba el profesor de Cabo su intervención. En el nacimiento de la idea de poder constituyente democrático hay un cierto sesgo antiestatalista, que naturalmente viene de la oposición al absolutismo, pero hay esta idea de que el poder constituyente democrático tiene que constituir formas de gobierno que tienen que ser alternativas al Estado. En este caso, al Estado, digamos, absolutista, que comienza a manifestarse en las fases iniciales del desarrollo del capitalismo, ¿no? En todo caso, digamos, lo que es interesante es que ya en el siglo XVII, digamos, se asienta la idea de que el poder constituyente no solamente reside en el rey, no solamente reside en el monarca, no es un poder que venga, digamos, de Dios, sino que es posible comenzar a pensar la idea de un poder constituyente popular que reside en el pueblo. Naturalmente, cuando uno se fija en estos antecedentes, es más fácil entender lo que ocurre en los tres grandes procesos revolucionarios que dan lugar al constitucionalismo moderno, ¿no? La Revolución Inglesa, la Revolución Americana y posteriormente la Revolución Francesa, que desde cierta perspectiva teórica suelen ser calificadas como revoluciones burguesas o a veces como revoluciones liberales, pero que en mi opinión esa caracterización a veces puede resultar demasiado reductiva porque oculta lo que esas revoluciones tuvieron de procesos democratizadores. Fueron procesos constituyentes democratizadores de irrupción del pueblo, de la multitud necesitada en la vida política, aunque luego, digamos, esos procesos puedan haber sido cooptados, ¿no?, por fuerzas oligárquicas o aristocráticas. Pero las grandes revoluciones constitucionales modernas, contrariamente a lo que
a veces de manera simplificada, a mi juicio se explica en las clases de Derecho Constitucional, fueron bastante más que simples revoluciones burguesas o que revoluciones liberales, ¿no? Y eso, ya digo, aparece en los tres grandes movimientos constitucionales modernos, en la Revolución Inglesa, en la americana y en la francesa. En la inglesa, sobre todo en un momento que suele ser, digamos, bastante olvidado en las explicaciones constitucionales, que es en el momento de la Guerra Civil Inglesa, que tiene lugar en la lucha contra el absolutismo, digamos, de Carlos I. Allí hay un primer proceso constituyente democrático, republicano, donde además tienen un protagonismo muy importante esas masas populares que estaban vinculados a esos grupos que eran los levelers o los diggers, que eran en realidad pequeños propietarios y campesinos sin tierras. Y son actores muy importantes en la lucha contra el absolutismo. La mayoría de ellos formaba parte del ejército de Cromwell que luchaba contra Carlos I, y son ellos precisamente los que van a reactualizar el concepto de democracia. El concepto de democracia prácticamente había desaparecido del lenguaje político a lo largo de toda la Edad Media. Comienza a aparecer, ya digo, tímidamente con Marsilio de Padua, pero vuelve a aparecer en la Revolución Inglesa, donde los diggers y los levelers son precisamente acusados por sus adversarios de demócratas, ¿no? Demócratas es un insulto. ¿Por qué? Porque la democracia, como en su sentido clásico, es el gobierno de los pobres, es el gobierno de los que tienen que vivir de su trabajo, es el gobierno, digamos, en las lecturas elitistas y oligarquizantes, es el gobierno de los mediocres, de los que no pueden gobernar porque no tienen tiempo para reflexionar porque están obligados a vivir de su trabajo, ¿no? Entonces, digamos, por lo tanto, aquí se inicia un proceso constituyente democrático que es visto como una gran amenaza, porque ese proceso constituyente democrático plantea, digamos, dos cuestiones capitales. Es un proceso constituyente que es ejercido como un acto colectivo, como un acto igualitario, protagonizado por los muchos y no por los pocos, y con un sentido, digamos, claramente conflictivo, porque lo que plantea es la rediscusión radical de las relaciones de poder. No solo en términos políticos, como pretendía en cierto sentido, digamos, Cromwell, ¿no? Es decir, lo que proponen los sectores populares de la Revolución Inglesa no es un simple instrument of government, no es un simple instrumento de gobierno, sino, digamos, replantear en términos radicales las relaciones políticas y las económicas. ¿Qué significa eso? Primero, radicalizar la participación popular, es decir, reconocer que el principio de representación solo puede ser aceptable en la medida en que los pobres puedan participar en las elecciones y en la medida en que los representantes resultantes de esas elecciones rindan cuenta ante sus propios electores. Que rindan cuentas ¿cómo? A través de la revocación de mandatos, a través de mandatos electoralmente reducidos, digamos. Esto es un elemento central dentro de las cuestiones que plantean, digamos, líderes, levelers como Liburn, cuando, digamos, idean lo que para ellos tendría que ser el agreement of the people, ¿no? Un nuevo acuerdo popular. Por lo tanto, la profundización de la participación por un lado, y por otro lado el cuestionamiento de las relaciones económicas existentes. Es decir, no puede haber participación popular masiva, no puede haber incorporación de las clases populares a la política si no hay reforma económica. Y la reforma económica en ese contexto tiene un nombre, reforma agraria. Si no hay reparto de la tierra, no puede haber participación, digamos, política real, ¿no? Por lo tanto, aquí, digamos, ya se configura, en ese contexto de la Guerra Civil Inglesa en 1640 y 1650, esa idea del pueblo entendido como la multitud que tiene el poder para constituir y alterar las leyes fundamentales, incluso para abolirlas. Porque, digamos, la idea de fondo es que no es la negación de la representación, no hay una negación de la representación, pero sí la idea de que la representación política es simplemente un acto fiduciario, un acto de confianza, en el cual el representante ¿no? tiene una relación de fideicomiso con los representados, está obligado a cumplir unas determinadas funciones, y si no cumple con esas funciones, los representados tienen derecho a quitar el gobierno, a abolirlo e incluso a levantarse contra ese gobierno, ¿no? Ya en 1688, cuando ese periodo del proceso constituyente democrático comienza a decaer, alguien como John Locke, que a veces se presenta como un teórico liberal, cuando la palabra liberal ni siquiera existía, digamos, en ese momento, la construcción, digamos, del contractualismo de Locke tiene como elemento de cierre el derecho a la rebelión.
digamos que a veces se olvida, ¿no? Locke es uno de los primeros defensores, precisamente porque es heredero de ese proceso constituyente democrático, del derecho de resistencia. Es decir, si los representantes no cumplen con las funciones para los cuales el pueblo les encomienda, siempre le cabe al pueblo el appeal to heaven, ¿no? Clamar al cielo, el derecho de resistencia. Por lo tanto, participación popular, reforma económica y derecho de resistencia forman, digamos, las piezas claves de ese proceso constituyente democrático. Esa misma idea se traslada al otro lado del océano. Si uno se fija cómo se produce el proceso constituyente de las colonias americanas que luchan, digamos, por la independencia del Imperio Británico, ve, digamos, algunos elementos similares, ¿no? En el año 1777, por ejemplo, Thomas Young, que es un patriota radical de Pensilvania, escribe una carta a los habitantes de Vermont, donde ya distingue entre el Supreme Constituent Power, ¿no? El poder constituyente supremo, y el poder supremo delegado, que no puede ir más allá de lo que el poder constituyente le manda, so pena de convertirse en un poder tiránico, sujeto a la rebelión, a la destitución, etcétera, etcétera. Esto ya está presente en 1777 en las colonias británicas. Claro, 1777 es un año después de la Declaración de la Independencia y un año después de la aprobación de constituciones locales, como la Constitución de Virginia, como las constituciones en Massachusetts y en otras colonias norteamericanas. Constituciones que han sido aprobadas por convenciones constituyentes que han sido convocadas de manera ilegal al margen del orden legal colonial que existía en ese momento. Es decir, que son convenciones constituyentes que son hijas de una ruptura con el orden, digamos, legal vigente, que, digamos, son ejercicios, por lo tanto, de un poder originario, de un poder que no está previamente constituido, y que dan lugar a constituciones que recogen, grosso modo, algunos de los principios de ese proyecto democratizador en el ámbito político y en el ámbito, digamos, económico, ¿no? Otra vez, el reparto de la tierra, la existencia de cargos representativos sujetos a mandato revocatorio, cargos que son, digamos, rotación en los cargos, mandatos cortos en su duración, y, como siempre, el derecho, digamos, de cierre, el derecho de resistencia, que ya aparece efectivamente en la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, ¿no? Consideramos como verdades autoevidentes que los hombres han sido creados iguales por Dios y que gozan del derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y si un gobierno no respeta esas funciones, le cabe al pueblo el derecho a cambiar ese gobierno, a abolirlo e incluso a reemplazarlo, digamos, por otro, ¿no? Por lo tanto, es un esquema bastante similar. No hay todavía una teorización del poder constituyente, no hay una teoría, pero fijémonos que hay embriones de una discusión que ya viene de la Revolución Inglesa, que viene de Marsilio de Padua, que viene de los monarcómanos, ¿no? Por tanto, esto también se plantea en el caso de la Revolución Americana y tiene algunos, digamos, teorizadores, en cierto modo destacados, como fueron Thomas Jefferson, que fue el encargado de redactar la Declaración de la Independencia, y un personaje curioso y muy atractivo de esa época, que es el revolucionario inglés Thomas Paine, ¿no? Thomas Paine en ese contexto pronuncia una frase famosa que es: la Constitución no es el acto de un gobierno, ¿no? Es el acto de un pueblo que constituye un gobierno. Es el pueblo el que constituye al gobierno y no los gobiernos los que aprueban constituciones. Ya en esa, digamos, teorización de Paine, profundo partidario de la reforma agraria, antimonárquico, convencido, etcétera, etcétera, ya se están sentando las bases de lo que luego se va a teorizar como poder constituyente democrático en el contexto de la Revolución Francesa. Y efectivamente, la tercera gran experiencia de revoluciones democratizantes constitucionales es la experiencia de la Revolución Francesa, donde aparece sí la primera teorización, digamos, más acabada de la noción del poder constituyente, que, como es bien sabido, es la teorización que lleva a cabo el abate Emmanuel Sieyès, ¿no? Digamos, Sieyès como representante del tercer Estado, el tercer Estado que en 1789 no abarca solo a la burguesía, sino que abarca también al pueblo llano, es decir, los tenderos, peluqueros, panaderos, las corseteras de París son tercer Estado en 1789 y se reconocen, digamos, como tal. En ese contexto es donde Sieyès, digamos, teoriza su idea del poder constituyente, ¿no? Recordemos cómo comienza el libro de Sieyès sobre el tercer Estado, donde Sieyès dice: ¿qué es el tercer Estado? El tercer Estado es todo,
¿Qué ha sido hasta ahora políticamente el tercer Estado? No ha sido nada. ¿Qué quiere ser el tercer Estado? Quiere ser algo, ¿no? Quiere tener un lugar, digamos, dentro de la vida pública. Pero para que el tercer Estado tenga lugar en la vida pública, claro, hay que cuestionar el papel de la monarquía, hay que cuestionar el papel de la nobleza y hay que cuestionar el papel del alto clero, ¿no? Por lo tanto, esa idea de poder constituyente tiene efectivamente un sentido revolucionario. Es una idea de poder constituyente que aparece como un poder no subordinado a ninguna constitución previa y que es un poder que está encarnado, en el caso de Sieyès, no por el pueblo, sino por la nación, ¿no? Pueblo y nación no son lo mismo. Bueno, eso Carl Schmitt, digamos, lo explica de manera bastante incisiva. Dice: la nación es el pueblo capaz de actuar políticamente. Un pueblo que no actúa políticamente no es nación. Para que sea nación tiene que tener capacidad de actuar políticamente. Pero es interesante porque aquí se sientan las bases de esa noción de poder constituyente, y si uno se fija en las distintas etapas por las que va atravesando la Revolución Francesa, mientras mayor es la radicalización de la revolución, mayor es la presencia del poder constituyente popular en las constituciones y en las instituciones que la revolución va generando. Si uno compara, por ejemplo, la asamblea que se designa a sí misma constituyente de 1789 y 1791, uno encuentra quiénes integraban esa asamblea. Y uno encuentra el nombre de nobles, encuentra el nombre del alto clero y encuentra pocos representantes tanto de la burguesía como de los sectores populares. En cambio, la convención constituyente de 2 años más tarde, ya uno encuentra un obrero, que por ejemplo un artesano que asiste a las sesiones de la convención con su traje de trabajo, ve la irrupción de las clases populares en esos espacios, digamos, constitucionales, ¿no? La Convención Constituyente Republicana de 1792 es una convención radical democrática que discute y aprueba una constitución que es sometida a plebiscito y aprobada casi unánimemente, ¿no? Intentemos, siempre sin querer, cuidado con las lecciones históricas, sin querer hacer presentismo, pero comparemos aquellas experiencias con muchas de las experiencias que tenemos hoy en la actualidad. Es una convención, ya digo, aprobada a través de un plebiscito unánimemente, que da lugar posiblemente a la constitución más democrática de todo el siglo de la Revolución Francesa, que es la Constitución de 1793. Constitución de 1793 que, como es bien sabido, digamos, es producto, entre otras cosas, del genio de gente como Robespierre o como Saint-Just. ¿Y qué tiene esa Constitución de 1793? Bueno, tiene lo que decíamos antes, ¿no? Ese proyecto de los procesos constituyentes populares democráticos, la radicalización de la participación popular, vuelven a aparecer los controles a los representantes. Fíjense la idea de la representación que tiene Robespierre, que es interesante, ¿no? En un famoso discurso que pronuncia en la convención, cuando Robespierre explica su idea de democracia, dice: entiendo por democracia el gobierno donde el pueblo hace por sí mismo todo lo que puede hacer y a través de representantes controlados todo lo que no puede hacer por sí mismo, ¿no? Fíjense que es una inversión de la idea de democracia que tenemos hoy, ¿no? La idea de democracia es votar cada 4 años entre representantes que se parecen como Coca-Cola y Pepsi-Cola y luego todo el mundo a ver el Gran Hermano o el partido de fútbol, ¿no? Para Robespierre la democracia es el gobierno donde el pueblo hace por sí mismo todo lo que puede hacer y a través de representantes controlados lo que no puede hacer por sí mismo. Y eso está reflejado en las instituciones y en los mecanismos de participación de la Constitución de 1793. De la misma manera que están representados por primera vez los derechos sociales, ¿no? Eso que Robespierre y Saint-Just llamaban el derecho a la existencia, el derecho a la instrucción pública, el derecho a los socorros públicos, que ya aparece por primera vez en ese texto constitucional, en cuya convención se discute una cosa evidente: para garantizar derechos sociales hay que introducir límites al derecho de propiedad concebido como un derecho absoluto. Y junto a esa idea de derechos sociales aparece como elemento, digamos, de cierre, lo que decíamos antes, el derecho a la insurrección, ¿no? Otra vez, el derecho a la insurrección, que se dice, el derecho a la insurrección es un derecho sagrado de los pueblos y a su vez es un deber indispensable, ¿no? Por lo tanto, digamos, lo que vemos es que tanto en el caso británico como en el caso norteamericano y como en el caso francés hay procesos constituyentes. Me están quitando 5 minutos, yo tengo el control aquí bastante bien hecho, pero bueno, voy a tratar de ajustar. ¿No? Se producen, digamos, se producen procesos constituyentes, como digo, democratizadores en esos 3 procesos, que naturalmente generan muchísimas resistencias. Generan resistencias
digamos, de oligarquías, aristocracias y monocracias de todo tipo, que lo que intentan hacer, bueno, es lo que siempre han intentado hacer los poderes oligárquicos elitistas, ¿no? Neutralizar, domesticar, minimizar la presencia del poder constituyente popular, por diferentes vías, ¿no? Por la vía de la fuerza, de la violencia directa, por la vía de la modificación efectivamente de las instituciones que permiten la participación popular, y en ese sentido es verdad que esos tres procesos constituyentes, revolucionarios, democráticos, sufren finalmente una clausura antidemocrática. Lo sufre la primera revolución inglesa con el protectorado de Cromwell primero, pero luego con el cambio de una república democrática por una monarquía más o menos parlamentarizada, donde la participación popular queda desdibujada y donde se protege la propiedad privada. Lo queda desdibujado el proceso constituyente democrático americano con la Constitución de los Estados Unidos en 1787, que contra lo que a veces se quiere hacer creer es una constitución profundamente antidemocrática, que no guarda ningún tipo de sintonía con la Declaración de la Independencia y con el proceso democratizador que se había iniciado anteriormente, y se cierra también en el caso de la Revolución Francesa con el golpe de Estado de junio de 1794 contra el gobierno jacobino en el que había gente como Saint-Just y Robespierre, que da lugar precisamente a la aprobación de otra constitución, la Constitución termidoriana, ¿no?, de 1795, que se basa en los principios totalmente opuestos. Donde una pedía participación popular, la otra pide votos censitarios, solamente pueden votar los propietarios. Donde una pedía el derecho a la existencia, los derechos sociales, la otra pide blindar el derecho de propiedad privada. Donde una reconocía el derecho a la insurrección, etcétera, etcétera, ahora lo que se reconoce es el derecho a la seguridad, ¿no? El derecho a la insurrección es el derecho a la inseguridad, como decía el profesor Carlos de Cabo, pues blindar el derecho, digamos, a la seguridad, ¿no? Por lo tanto, lo que se pone en marcha es una especie claro, no es casual, por ejemplo, que en esas constituciones termidorianas vuelva a aparecer una persona como Sieyès. Robespierre llamaba a Sieyès el rompeolas de la revolución, porque Sieyès, por un lado, es el teórico del poder constituyente como poder democrático, pero también es el teórico de la necesidad de domesticar ese poder constituyente para reconducirlo al orden de los poderes constituidos. Sieyès desaparece 2 o 3 años de la Revolución Francesa y vuelve a aparecer cuando el poder constituyente popular democrático está, digamos, bajo control, ¿no? Bueno, ya en el año 1830-1842, ese proceso, digamos, deconstituyente del constitucionalismo republicano democrático ha dado lugar a otra forma de constitucionalismo, al constitucionalismo liberal doctrinario, que es un constitucionalismo antidemocrático, ¿no? A veces nosotros hablamos en la actualidad del pensamiento liberal democrático. Eso en el siglo XIX era un oxímoron. El pensamiento liberal nunca fue democrático. El pensamiento liberal fue profundamente antidemocrático y demófobo, es decir, enemigo de la multitud. Cuando un gran representante de ese pensamiento, François Guizot, en 1840, tiene que reflexionar sobre lo que fue la experiencia de la Revolución Francesa, dice: el gran error fue creer que había dos poderes, uno constituyente y los poderes constituidos. Hablar de poder constituyente es introducir un concepto venenoso que lo único que hace es poner en riesgo cualquier idea de seguridad. Esto lo dice Guizot, ¿no? Y en buena medida eso que decía Guizot en el siglo XIX es lo mismo que repiten, con otras palabras, las oligarquías neoliberales, las oligarquías financieras, que hace 4 décadas han emprendido ese proceso desconstituyente de las conquistas que el poder constituyente democrático había conseguido en las constituciones sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, esa victoria en el siglo XIX del poder constituyente oligárquico no fue una victoria definitiva y una victoria que se obtuviera sin resistencias. El poder constituyente popular quedó eclipsado, pero siguió resistiendo. Resistió en Estados Unidos, resistió en Inglaterra con el movimiento cartista, con los movimientos a favor de la reforma electoral, resistió en Francia con la Revolución Francesa de 1848 y resistió también, como decía el profesor Carlos de Cabo, con la organización de centenares de formas de cooperativas, autoayudas, formas de organización obrera y de organización popular por fuera de las relaciones capitalistas que comenzaban a ponerse en marcha y que son las que darían lugar al origen del movimiento obrero, del movimiento anarquista, de los movimientos socialistas, de los movimientos comunistas. Es decir, que también en ese contexto de derrota aparente de las clases populares como producto de ese contragolpe oligárquico,
salieron a la luz, emergieron formas de resistencia popular que fueron generando nuevas instituciones en la realidad y que fueron generando las condiciones para nuevos procesos constituyentes democráticos que tendrían, digamos, lugar en el futuro, ¿no? Y no solamente los generaron en Europa, sino que se expandieron por el mundo, porque el llamado al poder constituyente democrático en Francia, en la Revolución Francesa, tuvo su eco en Haití, cuando los esclavos haitianos, los esclavos negros, los llamados jacobinos negros de Toussaint Louverture, dijeron: si hay derechos del hombre y del ciudadano para París, también tiene que haber derechos del hombre y del ciudadano para nosotros en las colonias. Y esa idea, ese eco, también se hizo sentir en América Latina, en los levantamientos de Tupac Amaru. Es decir, que el demos del poder constituyente democrático es un demos que se vio desbordado y que se vio expuesto a múltiples expansiones, ¿no? Aquí podríamos tener un capítulo aparte para la irrupción de las mujeres y de distintos sectores sociales en esos procesos constituyentes democratizantes. Por lo tanto, y con esto, digamos, termino, la idea es que tiene sentido regresar también a la historia, porque en buena medida en la memoria de las luchas populares encontramos buenos argumentos para decir que no hay fin de la historia, que la historia no está acabada, que la historia efectivamente está abierta, que el poder constituyente puede ser eclipsado, puede ser minimizado, pero que ese poder constituyente democrático está vivo y que en los contextos de crisis es cuando más puede efectivamente demostrar su vitalidad, y que por lo tanto la historia no está escrita nunca de una vez y para siempre, sino que depende de lo que las mujeres y hombres de carne y hueso puedan hacer, y que recuperar esa memoria también nos sirve a nosotros en el presente para saber, digamos, cómo deberíamos actuar. Muchas gracias. Y la verdad es que ha sido con el tiempo casi perfecto. Entonces, agradecerte también y agradecer la interesante y sugerente conferencia a continuación. Tiene el turno del profesor. Buen día, muchas gracias. Querría comenzar mi intervención con una triple justificación y excusa, ¿no? La primera es que no, por razones que no vienen al caso, no tengo tan preparado como a mí me hubiera gustado mi intervención, pero en fin, voy a hacer lo que pueda. La segunda es que mis compañeros ya me han oído bastante de lo que voy a decir en múltiples ocasiones. Y la tercera, que voy a cometer la gran grosería de comenzar hablando de uno mismo, que es la cosa más fea que se puede hacer en este mundo y de la que se ocurre con tanta frecuencia. Pero lo voy a hacer porque a mí me corresponde hablar de las dificultades, en fin, de diferente orden para la activación del poder constituyente. Y en este sentido, unos pocos días antes, no llegaba ni a un mes de que se produjera la reforma constitucional, que ha sido comentada antes, me entrevistaron en un periódico y me dijeron que hablara sobre las posibilidades de reforma. Y yo dije: la reforma en España es una cosa absolutamente imposible, no se puede hacer nunca, ni se va a hacer en la vida, el sacrosanto consenso constitucional. Claro, dicho y hecho, inmediatamente que yo dije eso, se reunieron con agostidad y alevosía los poderes constituidos y reformaron la Constitución. Por tanto, ahora que yo voy a desgranar todas las dificultades que tiene el proceso y que les voy a prácticamente a convencer de su imposibilidad, casi seguro que mañana se levanta el poder constituyente, así que un poco apotrofaicamente voy a desgranar esta cuestión. Como saben, en teoría, en principio más que en teoría, el Congreso tiene una dimensión teórico-práctica, es decir, que tiene aspectos de diferente carácter. Yo voy a empezar con unas consideraciones muy generales, pero luego voy a descender mucho a la realidad, porque efectivamente el análisis de las dificultades que puedan existir en la activación del poder constituyente creo que tiene que ser un análisis necesariamente histórico, es decir, tiene que ser en un aquí y en una ahora, tiene que ser en el aquí y en el ahora de algún sitio. No existen las dificultades en genérico sobre la activación del poder constituyente, sino que existen las dificultades en concreto. Luego, esto involucra que voy a pisar también algo de lo que después en la tarde creo que le corresponde al profesor Villano. Y el problema es que este en concreto, este aquí y ahora, y aquí esta es la parte, digamos, más teórica de mi intervención, es difícilmente definible. En mi opinión, no tenemos tal cosa como un aquí y ahora condensado, y en la medida en que no lo tenemos, pues difícilmente se puede predecir cuáles serán las dificultades o las estrategias. Lo que quiero decir con carácter muy general es lo siguiente: como en parte se ha expuesto ya,
el capitalismo es un modo de producción que, reduciéndolo, digamos, a algunos de sus elementos más sencillos, es enormemente eficaz a la hora de producir bienes y servicios, es decir, a la hora de producir mercancías. Cualquier mercancía que comienza teniendo precios exorbitantes y es de dificilísimo acceso, a los 4 días lo tiene 1000 millones de personas, ¿no? En este sentido parece que es imbatible, pero lo que le resulta muy difícil es luego crear los compradores para esas mercancías, es decir, que lo que le resulta difícil es la parte de luego a quién se lo vendo. Casi todas las crisis del capitalismo son crisis de sobreacumulación, son crisis de sobreproducción. Justamente se llama régimen de acumulación a aquella situación virtuosa en el que el capitalismo consigue producir y también consigue producir los compradores de esos mismos bienes. Esta parte última normalmente se hace a través del sistema político, es decir, una de las intervenciones fundamentales del orden político estatal es regular el capitalismo de manera que existan compradores de los bienes. Esto se hace, por ejemplo, para que no quede la cosa en el aire, estableciendo un salario mínimo. Si no tienes salario mínimo, al final te vas a encontrar con que nadie te compra los bienes que esos mismos trabajadores producen. Por tanto, esta tarea involucra diferentes regímenes de acumulación. El régimen de acumulación que estaba funcionando hasta ahora ha dejado de funcionar, porque el régimen de acumulación que estaba funcionando hasta ahora, como saben, digamos que era una versión deteriorada o alterada del que se saca de la segunda posguerra mundial. De manera simplicísima, podemos decir que en la segunda posguerra mundial el régimen de acumulación que se pone en marcha es que los salarios van a ser los que van a comprar todo lo que se produzca. Y por tanto el Estado va a actuar muy intensamente para mantener el nivel salarial, porque van a ser los trabajadores y es el momento de la generalización de los bienes de consumo. Estamos hablando en los países centrales del capitalismo. Sin embargo, esta estrategia para el capitalismo tuvo 2 problemas. El primero es que, aunque conseguía vender todo lo que producía, sin embargo caía la tasa de ganancia. Y la segunda, que una estrategia de este tipo empodera mucho a la gente. Salarios altos son salarios empoderadores. Para salir de ahí será el giro neoliberal globalizador, que consiste en cambiar el salario por el crédito. Ahora las cosas, todo lo que se produce se va a comprar no con los salarios, que los vamos a empezar a quitar, sino con el crédito. El crédito va a ser la pieza de cierre del régimen de acumulación. Este régimen de acumulación se está licuefactando, es decir, está evidentemente haciendo agua y no está siendo a día de hoy, o yo no soy capaz de verlo, sustituido por nada. Podríamos pensar con inocencia que esto es el colapso final del capitalismo, pero ya les anuncio yo que en esta predicción también fallaríamos, porque de alguna manera se va a reorganizar el régimen de acumulación. Quizá en la forma que describe con bastante detalle Bob Jessop en el libro El futuro del Estado capitalista, que yo creo que sigue teniendo una posibilidad de vigencia, o quizá de otra forma. Claro, como no sabemos cuál va a ser esa reorganización, pues es difícil saber cuáles van a ser las fortalezas y debilidades del proceso. Y en este sentido, la llamada primera que quiero hacer es a distinguir el contexto en el que se producen los movimientos constituyentes de los 90 en Latinoamérica con el momento actual. Porque el enemigo actual no es el mismo y sobre todo el actual no se sabe muy bien cuál es, no se sabe cómo actúa, no hay un equivalente al consenso de Washington, para entendernos, contra el cual uno pueda posicionarse. En ese sentido nos movemos en un gran, digamos, en un nivel de gran inseguridad en todo lo que vamos a decir. Con todo, hay algunas consideraciones, digamos, bajando un poco el nivel de abstracción generales, que creo que siguen siendo válidas. La primera es que la dificultad esencial para que se active un proceso constituyente es el Estado. El Estado en 2 sentidos. El primero muy obvio, el segundo menos obvio. El primero es el autoatrincheramiento de las instituciones estatales. Ya saben que se llama autoatrincheramiento a la utilización de los poderes públicos, de los poderes que sea, con el fin básico y fundamental de garantizar tu pervivencia en ellos. Consecuentemente, todo poder tiende a autoatrincherarse y los poderes públicos no son excepción, y en nuestro caso mucho menos, como puede verse el hecho de que tenemos entre nuestros gloriosísimos diputados algunos que han sido diputados en todas las legislaturas, que ya hay que tener ganas de agarrarse al sillón, y en este caso, por supuesto, de múltiples partidos, ¿no? Estos ciudadanos insignes que han dado su vida por España lo han hecho a través de múltiples partidos, como tenemos también alcaldes que llevan 30 años, ¿no? Por tanto, el autoatrincheramiento es un factor inicial que hay que tomar en consideración, que los poderes públicos van a hacer todo lo posible
para no poner en riesgo su puesto. Y si creen que de alguna manera esto pone en riesgo su puesto de trabajo, van a hacer lo posible por evitarlo. Por tanto, ahí tenemos un enemigo, si se quiere, subjetivo. Pero hay un enemigo objetivo en el Estado, porque una de las tareas básicas del Estado capitalista es desorganizar a la población. Es decir, el Estado capitalista, decíamos, por un lado, organiza al capital, es decir, le provee de lo necesario para que tenga un régimen de acumulación razonable, pero su otra misión básica es desarticular al enemigo y, por tanto, crear las condiciones en las que se haga imposible la vida social. Por tanto, la intervención del Estado es una intervención antisocial que impide de manera activa el surgimiento de los lazos de fraternidad, cooperativismo, etcétera, que de otro modo existirían dentro de los pueblos, de las naciones. Por tanto, esta tarea básica de desorganización la hace con enorme eficacia a través del fomento del individualismo, de la parcelación de los problemas, de la creación sectorial de soluciones, del entendimiento de los derechos como recetas a la carta frente a problemas concretos, ¿no? En cuanto a concreto problema que surge, derecho que va, y son derechos como de unos y de otros. En fin, toda una serie de estrategias que ahora no podemos analizar. Pero lo importante es saber que a lo que se dedica desde el punto de vista político prioritariamente, casi prioritariamente, es a desorganizar a las clases sociales. Claro, ¿cuál es el problema? Que como en parte se ha dicho tanto por el profesor De Cabo como por el profesor Pisarello, todo cambio constitucional profundo, toda situación de cambio histórico, hasta ahora, ha sido siempre el resultado de una alianza amplia de clases. Es decir, es ilusorio pensar que un grupo social solo va a cambiar radicalmente la situación. Por tanto, si tenemos al Estado desorganizando y lo que necesitamos es una alianza amplia de clases, pues ya vemos aquí que tenemos un enemigo considerable. Claro, ¿cuándo este enemigo es susceptible de ser vencido? Bueno, este enemigo es susceptible de ser superado cuando no puede desarrollar esa tarea de desorganizar al prójimo. Y no lo puede hacer porque entra en crisis. Pero como van a ver, esta propia crisis es dialécticamente contradictoria con la organización de la alianza amplia de clases. Porque efectivamente surgen movimientos o posibilidades constituyentes, como en fin, mis compañeros me han oído hasta la saciedad decir, cuando se dan simultáneamente una serie de fracturas en el interior de los ordenamientos políticos. Básicamente una fractura social, una fractura económica y una fractura política. Es decir, tienen que romperse los horizontes económicos, políticos y sociales que marcan el ideario o el imaginario colectivo de una organización estatal. En definitiva, el ideario económico, el horizonte económico, la fractura económica se produce no ya cuando la situación económica se deteriora mucho, sino cuando deja de funcionar la idea de todo va muy mal, pero a mí me puede ir bien. Mientras esta idea funciona, el sistema puede tirar para adelante casi indefinidamente, incluso en situaciones de miseria extrema. Es decir, esto no es lo importante, es que esté muy o poco o mucho deteriorada la economía, sino que deje de funcionar este resorte de esto se está hundiendo, pero yo puedo salir bien. Cuando la gente empieza a decir nos estamos hundiendo colectivamente, es cuando el horizonte económico se ha fracturado, ¿no? La fractura social tiene que ver con la idea del colectivo social, con la idea de somos un todo, pero somos el todo que el Estado quiere que seamos. Ese todo se puede romper de muchas maneras. Se puede romper en términos de nación, se puede romper en términos de etnia, se puede romper en términos de clase. La experiencia, por ejemplo, latinoamericana es muy diversa en esta materia, ¿no? Rompimientos de clase, como tenemos en Venezuela, nos tienen que ver con rompimientos, digamos, étnicos, como es el de Bolivia. ¿Qué tipo de rompimiento se podría producir en España? Bueno, en España un rompimiento que está aflorando y sobre el que luego volveré es jóvenes no jóvenes. Es decir, aquí es evidente que España es una gerontocracia, luego volveré sobre este tema porque es muy importante, y aquí hay una posibilidad de rompimiento social, es decir, aquí hay una generación que puede no sentirse parte del colectivo completo de la nación, porque de hecho somos juventud sin futuro, o son juventud sin futuro, etc., ¿no? Y la fractura política, digamos, es cuando cae el vestido del rey y se ve su desnudez, ¿no? Es decir, cuando por alguna circunstancia se demuestra de forma muy ostensible que todo el aparataje del sistema político es una apariencia. Esto adopta también formas muy diversas, ¿no? Por ejemplo, en Grecia o en Italia pues hemos asistido a esto, ¿no? Es decir, que
un Estado que aparentemente gobierna, que hay elecciones, y de repente llegan 4 señores con maletines, quitan al presidente del gobierno, nombran a otro, dicen no, tú no, tú no, tú no, y el pueblo queda estupefacto, ¿no? Diciendo, bueno, ¿cuál es el sistema político que hay aquí detrás, ¿no? Hay una fractura política. Estas fracturas son las que, cuando coinciden en el tiempo, no le permiten al Estado realizar su tarea de desorganización social, pero paradójicamente son fracturas. Es decir, que lo que nos encontramos es con una sociedad dividida. Con lo cual, lo que hace falta no solo es que se haya fracturado de manera que el Estado no pueda hacer esa tarea, sino que luego hay que reconstruir simbólicamente esas fracturas en términos de acción política. Y esto involucra un lenguaje y una simbología que sea aceptada por todas estas fracciones y, salvo que estemos pensando en tomar el poder por las armas, involucra ganar algún tipo de elección, porque no hay, de momento, otro sistema de desplazamiento. Por tanto, en un momento de máxima fractura es cuando hay que crear las condiciones de unificación. Y esto, naturalmente, no es fácil. A este panorama general hay que irle poniendo algunos elementos. Uno que creo que es esencial y sobre el que no se suele insistir lo suficiente, que es el que acabamos de mencionar, es el problema de la pirámide poblacional en el caso español. El problema es que si en España el 100% de los jóvenes salen a la calle, no le importa a nadie, no representan nada, da igual, políticamente están muertos, no significan nada porque no es lo mismo un país con un 80% de población de menos de 25 años que un país como España, que tiene una pirámide de población en el sentido más amplio de la palabra, donde los salarios, los puestos, etcétera, están en los mayores de 55 para arriba. Es decir, la capacidad de acción que tienen los jubilados en España es infinitamente superior a la que tiene la juventud. Y este es un elemento con el que hay que contar. Es decir, aquí no puede haber una primavera árabe. No puede haber una primavera árabe por la sencilla razón de que en Madrid salen todos los jóvenes el 100% y no llenan la Puerta del Sol. Porque es que no hay. Es decir, que aquí vamos a tener, si esto se va a hacer, no lo va a hacer la juventud. No lo va a poder hacer sola, sino que va a tener que ser una alianza intergeneracional muy amplia. Y este es un elemento, digamos, extraño, que es consecuencia de las acciones anteriores del modo de producción capitalista que ha conducido a esta readaptación que hace difíciles los movimientos bruscos, intensos, porque no hay que ignorar que un corazón de las transformaciones es, llamo a la juventud, ¿no? Que decía Miguel Hernández, pues aquí llamas a la juventud, no viene ni el tanto, no hay, da lo mismo que le llames. A esto hay que añadir otros elementos, ¿no? Uno fundamental y obvio es el endeudamiento colectivo de la sociedad, ¿no? Una sociedad que está tan endeudada que difícilmente puede distinguir lo que es su deuda privada de su acción social, ¿no? Y hay una especie de permanente espada de Damocles sobre un porcentaje muy alto de la población que es tengo una deuda, tengo una deuda, tengo una deuda. Es decir, ¿qué va a pasar con esa deuda que yo tengo? Que es evidentemente el elemento que en su momento estabilizó el régimen de acumulación, pero que ahora es básicamente un elemento de control. Solo en la medida en que esto se consiga hacer estallar, vamos a tener una población con un mínimo margen de libertad de... Por supuesto, otro elemento que impide prácticamente la activación es cultural, ¿no? Llevamos décadas de una creación cultural absolutamente individualista y basada en el consumo que hace imposible la acción colectiva. Es decir, aquí el ideal es pasarse los fines de semana en el centro comercial y claro, digamos, cómo se pasa del centro comercial a la comuna, ese es el problema que realmente no es muy fácil de resolver, ¿no? Entonces, no tenemos ni las herramientas básicas. Es llamativo en este sentido que para quienes no son españoles, de estas latitudes, cuando comenzó el 15M, se asistía, vamos a decirlo francamente, con bastante vergüenza a las asambleas, donde no había ni el conocimiento mínimo de cómo se hace una asamblea. Es decir, que había que explicar las cosas más elementales, o sea, no hablen todos a la vez, en fin, no aplauden. Era una cosa un poco bochornosa, pero que mostraba una absoluta despreocupación por parte de esta generación, que lo único que había aprendido a hacer colectivamente era beber. Es la única acción que colectivamente se le había inculcado, ¿no? Como una acción a la vez de consumo y de control. Otro elemento que no suele tomarse en consideración y que a mí me parece muy importante
es lo que, de manera un poco pedante, yo llamo la disonancia cognitiva que hay ahora mismo con unas capas muy fuertes de la población. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros estamos hablando aquí de constitución, de derechos, etcétera. En mi opinión, esto ya no resuena en la cabeza de una parte muy importante de la población. Esto ya no quiere decir nada, no evoca ningún tipo de significante. Es decir, ha cambiado tanto y han vivido una sociedad tan desvertebrada que esto ya no significa nada. Y por tanto les estamos ofreciendo un símbolo que no evoca nada en ellos, ¿no? Esa forma de vida que se ven en la juventud, de muchos de vosotros, ¿no? Que de una persona que dice, no, ¿y tú qué haces ahora? No, me voy a Suecia. ¿Pero a qué? ¿Tienes trabajo? No. ¿A estudiar? No. ¿Y a qué vas? No sé. Bueno, pues ese que no sabe por qué se va a Suecia, pero se va a Suecia ¿por qué? Porque da igual irse a Suecia que quedarse, porque en ningún sitio hace nada, ni tiene trabajo, entonces da lo mismo quedarse que irse. A esa persona le hablas de constitución, de sindicatos, todas esas son palabras que no tienen ninguna evocación en ellos. Entonces, ¿cómo vamos a recuperar esa disonancia cognitiva con esa parte de la población que son potencialmente transformadores en la medida en que son excluidos, vamos a decir, pasivos, son una especie de reducto del sistema, los ni, etcétera, pero para los cuales no resuena nada estas palabras? Es decir, que llamas a una manifestación, la palabra manifestación no sé lo que es, llamo a la Constitución no sé lo que es. Un profesor mío de filología clásica que quiso hacerse el moderno dijo en una ocasión que un poema de Safo había sido puesto en música por un rockero y uno de la clase levantó la mano y dijo, ¿qué es un rockero? Es decir, la palabra rockero ya no evocaba nada en esa generación, ¿no? Bueno, pues este tipo de disonancia cognitiva creo que hay que tomarla muy en serio. Otro elemento fundamental que también ha sido mencionado es el desarme ciudadano, ¿no? Es decir, el recorte de los derechos está creando una ciudadanía inerme, una ciudadanía que tiene cada vez más miedo, que tiene cada vez menos capacidades de hacer frente a ningún tipo de abuso de ninguna clase, se está entrando en una pasividad total, ¿no? Es decir, donde una administración puede convocar a lo que sea, a 30.000 personas y poner un solo funcionario y tener que esperar 20 días ahí haciendo cola, nadie dice nada, porque es una ciudadanía que no sabe a quién tiene que protestar, cómo podría protestar, está muy desarmada. Y en este sentido creo que un elemento fundamental de este desarme y de recorte de los derechos es la cuestión del lo que se puede llamar la verdadera voladura controlada del poder local. Es decir, el poder local, los ayuntamientos, han sido una pieza muy importante en la creación del capitalismo de casino que ha tenido España y de la cultura del mundo. Efectivamente, se ha creado una estructura de poder local sin financiación, a la cual a su vez se le daban presuntamente tareas que cumplir, y lo único que se le ofrecía es la corrupción y el capitalismo de casino. Estas eran sus únicas vías de financiación, con lo cual se ha generado un magma de corrupción general en el poder local, que ahora, cuando no hay casino en el que jugar, se encuentran con un poder local que no puede hacer nada, que está sencillamente abandonando sus tareas. No asfalta las calles, no limpia, no recoge la basura, no hace nada. Y hay que tener en cuenta que el poder local es un elemento fundamental a la hora de agregar voluntades colectivas, ¿no? Y está, digamos, lo que en su momento de auge contribuyó mucho al desarrollo del capitalismo especulativo y de casino, ahora es un elemento con el que también hay que jugar, que no sabemos bien cómo sostener los ayuntamientos. Pese a todo ello, y aquí, en fin, para cambiar un poco el tercio, aunque luego volveremos a lo negativo, hay que tener en cuenta las virtudes, sobre todo pedagógicas, de los procesos constituyentes. Y en este sentido, digamos, terciando en algunas de las intervenciones que se han producido antes y volviendo al ejemplo del 15M, el 15M hay que decir que el primer día no sabían nada, pero todo el mundo aprendió. Es decir, que fue un aprendizaje rápido, se tardó poco en aprender. Lo que quiero decir con esto es que la pretensión de que el proceso constituyente arranque en buenas condiciones es inviable. Es decir, va a arrancar en malas condiciones. Lo que hay que confiar es que la práctica de la democracia genere sus propios valores. Es decir, no podemos esperar a que la sociedad esté madura, haya recuperado, en fin, el valor. Esto no se va a producir. Es decir, que vamos a tener que empezar, si es que se empieza, de una manera muy provisional, muy cogida con alfileres, y la confianza es esta, ¿no? Que al retirar
la opresión sobre la gente de los poderes constituidos, al romper el techo, no de cristal sino de hormigón que se le pone a la gente sobre lo que se puede y no se puede hacer, que ahí van a aflorar virtudes ciudadano-republicanas. Esto parte, ya digo, de un optimismo antropológico que se puede compartir o no, y de un optimismo en torno a las virtudes pedagógicas de la democracia que se puede compartir o no. Pero creo que si no se tienen ambas convicciones, no tiene mucho sentido intentar esto, porque no se va a llegar de otra manera. Es decir, si el resultado es bueno, lo va a ser porque el propio proceso cree las condiciones para llegar a ser bueno. No porque antes de que empiece estén dadas esas condiciones. Pero ¿cuál es la, digamos, la parte problemática de este proceso pedagógico? La parte problemática de este proceso pedagógico es el mientras tanto. O dicho de otra manera, que hay que predicar y dar trigo. Es decir, que ¿qué hacemos? O sea, abrimos un proceso constituyente que dura 2 años con 6 millones de parados, ejecutados hipotecarios, es decir, no se hace nada, no se incide de ninguna manera en la realidad, mientras este proceso pedagógico se va produciendo al interior, digamos, de la organización popular. El problema es que tienes que tener un programa de corto plazo que tiene que dar algún tipo de soluciones prácticas inmediatas, por lo menos paliativas, para los casos más graves. Y esto no va a poder salir del proceso constituyente. O dicho de otra manera, no puede haber proceso constituyente si no tienes un microprograma de urgencia. Y ese microprograma de urgencia no lo puedes aprobar en el proceso constituyente, sino que lo tienes que llevar ya de una manera, si se quiere, un poco elitista, un poco vertical. Tienes que ir con él, con un programa de choque que te permita sostener digamos, esa situación. Tengan en cuenta que, volviendo al caso latinoamericano, aunque las dificultades en otro orden de cosas eran mucho mayores allí, sin embargo, aquí esto se dio con bastante claridad, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que en Latinoamérica está muy concentrado el ingreso, y si se consigue dar un golpe de mano sobre el ingreso, el gobierno tiene una entrada de dinero brusca con la que, de momento, demostrar que predica y da trigo. Es decir, resolver, estoy pensando el petróleo en Venezuela, el gas en Bolivia, etc., ¿no? Pero nosotros no tenemos un equivalente a esta cuestión. Y hay que pensar de dónde va a salir el recurso para dar trigo mientras abrimos el proceso constituyente, porque si no, claro, a los 4 días la gente se va a desesperar, se van a morir de hambre, se van a ir a su casa, etc., ¿no? Por tanto, como ven, es un complejo número de dificultades de muy diferente orden. Yo creo que el título de la ponencia, o de la pequeña charla, hacía alusión a las dificultades jurídicas. Yo creo que las dificultades jurídicas, sinceramente, son irrelevantes. Es decir, no creo que vaya a ir por ahí el problema. La ley habitualmente no se cumple, es decir, que a nadie le importa si se hace conforme a la ley o no se hace conforme a la ley. Piensen, por ejemplo, que en el debate actual sobre la consulta en Cataluña, sobre si se puede, la autodeterminación o no, Rajoy le está diciendo a Mas que la consulta que quiere convocar es ilegal. Y Mas le dice a Rajoy que se la autorice. Un acto igualmente ilegal, según la Constitución vigente, porque no se lo puede autorizar. Es decir, que ninguno se está moviendo realmente dentro del marco de la legalidad, cosa bastante razonable, puesto que es un marco ya mortecino y que no tiene mucho fundamento. Por tanto, yo creo que los obstáculos de orden legal no van a ser determinantes y sencillamente se hará por encima de la legalidad, sorteándola de una manera... esto era en esencia lo que quería comentar con ustedes en media hora que se cumplía. Bien, muchas gracias Gerardo y Antonio. Disculpo a la directora Margarita porque tenía una reunión en Decano. Bien, creo que ha llegado el momento de algunas intervenciones por parte de los asistentes y que podamos dedicar algunos minutos al debate. ¿Palabras que se pidan? Bueno, no hay ninguna duda. Adelante. Yo quería preguntarle al profesor Salud, no ha hecho referencia, no se puede hacer referencia a todo, obviamente, pero hay un proceso revolucionario constituyente que, en mi opinión, es bastante interesante, que es la Toma de París en
Además, ese procedimiento, ese proceso constituyente también incluyó un desarrollo muy rápido de las formas de gobierno, de delegación, de asamblea. Creo que, no sé, si hay tiempo, porque si hay tiempo, si pudiera hacer una referencia a la Comuna de París, es interesante. ¿Alguien más? ¿Más cuestiones? Adelante. Sí, si piensas que realmente hay un hackeo por parte de lo que serían los padres del liberalismo, o sea, a Salvatierra, Madison, toda esta gente, del propio concepto de la democracia, de manera que ahora mismo tenemos el enemigo en casa, porque llamamos democracia a un gobierno que es representativo y que en realidad no, o sea, es un sistema civil de libertades, pero que no hace referencia ni está basado en el poder popular. Bien, más cuestiones. Sí, adelante. Sí, yo tenía una cuestión para el profesor de Cabo respecto a la ruptura que ha hablado de jóvenes y no jóvenes. ¿Cuándo cree él que se puede producir esta ruptura o cómo? Porque, bueno, esa fue un poco la pregunta. La mayoría estamos en casa de nuestros padres. Afortunadamente, de momento, seguimos viviendo de las rentas que ellos generan. Y eso da un poco de tranquilidad o de estabilidad, en cierta medida, perdón. Entonces, ¿cuándo cree el profesor que puede llegar esa ruptura? ¿En qué momento o de qué manera puede generarse de forma explícita? Adelante. A mí me gustaría, no hacer una pregunta, sino, bueno, una reflexión. A mí me parece que en la sociedad se ha instalado la idea de que esto no puede durar. Y eso es lo que a mí más me preocupa, más a tono con lo que dijiste vos que con lo que contó el compañero. Y lo digo porque, bueno, la experiencia indica que esto puede durar mucho tiempo, puede consolidarse, podemos ser eternos jóvenes viviendo en casa de los padres, eternos jóvenes sin trabajo, o eternos jóvenes pensando que nos vamos a ir del país y solucionamos el problema, que tampoco es la solución. Entonces, a mí me parece que el tema de la necesidad de decir que esto, digamos, que no se llega a explicar que esto puede consolidarse en el tiempo. Porque el hecho de haber vivido como se ha vivido es pensar realmente que esto termina y que volvemos a una condición anterior. Entonces, creo que no somos lo suficientemente, y lo digo porque también han instalado un discurso de la negatividad y del optimismo, del ver el vaso medio lleno y no medio vacío, y con esta idea, que también me parece muy del sistema, no se ve el alcance que tiene la crisis, no la crisis, sino la situación, y de que en realidad se está cambiando el modelo de país, y de que en realidad a nadie le va a preocupar que haya un 50 o un 60% de la sociedad excluida. A nadie le preocupa, y además de no preocuparle a nadie, es funcional al sistema. Creo que no somos, en ese sentido, ni las fuerzas políticas, ni los sectores que están trabajando con un discurso diferente, no son lo necesariamente radicales en el discurso como para poner en tela de juicio sobre la mesa la gravedad de la situación. Esa era una reflexión que no sé si se puede contestar. Muy bien, creo que podemos... ¿Sí? Adelante, por favor. Sí, yo quiero hacer dos preguntas. Una, ¿cuándo ha habido rupturas político-sociales baratas? Que yo no sé si históricamente las ha habido, para comparar un poco con lo que pasa ahora. Y la segunda es, ¿qué papel puede tener de alguna manera un poco los acercamientos, si son posibles, entre, por llamarlo de alguna manera, no, organizaciones alrededor de problemas concretos? O sea, por poner un ejemplo, a lo mejor, no sé si histórico, ¿no? Pero el planteamiento de organizarse por la gente con sus problemas por consejos, ¿no? Y luego que